¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este rincón donde lo prohibido no solo se observa, se contempla, se disecciona y a veces se admira con una sonrisa incómoda. Esto es La Lengua de Orfeo. Y hoy abrimos oficialmente una nueva puerta, una sección de la cual ya platicamos, que si somos honestos probablemente no deberíamos de abrir, pero lo haremos de todos modos porque somos unos malditos morbosos. Bienvenidos a una sección más de Malditos Morbosos, y aquí no venimos a contar historias bonitas, venimos a rascar donde duele, no donde huele, a mirar lo que incomoda, a explorar lo que muchos prefieren ignorar, crímenes, tragedias, maldiciones y todo aquello que carga con una sombra que no se puede borrar. Y para comenzar este pequeño museo de lo perturbador tenemos un tema que mezcla lo sublime con lo siniestro, el arte. Pero no cualquier arte, arte maldito. Pinturas que parecen observarte cuando nadie más lo hace, esculturas que han sido testigos de desgracias, artistas cuyas manos crearon belleza mientras sus vidas se desmoronaban en tragedia, locura o algo peor, porque a veces el arte no solo se crea, se invoca. Y para explorar estas historias donde la creatividad y la oscuridad se dan la mano, me acompaña como siempre el buen Kenny Red Zombie, artista plástico, tatuador, metalero de corazón, amante de la tinta, de la piel y seguramente también de uno que otro pacto dudoso con musas bastante cuestionables. Un tipo que además de saber crear arte sabe perfectamente que a veces el arte también puede devolverte la mirada. Así que bajen la luz, ajusten sus audífonos y pregúntense ¿qué tan lejos puede llegar una obra antes de dejar de ser solo una obra? Porque esta noche vamos a hablar de cuadros que no deberían existir, de creadores que pagaron el precio y de piezas que quizá nunca debieron ser terminadas. Esto es La Lengua de Orfeo, con un capítulo más de Malditos Morbosos, y hoy el arte nos va a mirar de regreso. Kenny, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, carnal, pues de vacaciones, ¿no? Sí, caray. Bueno, ustedes lo están escuchando, amigos, porque realmente nosotros estamos en este momento nadando. Si las cosas salen como deben de salir, en este momento estamos remojando las carnes, quizá un poco ya fuera de sí. Nadando interna y externamente. Quizá ya un poco con la realidad alterada en la casa de nuestro hermano. Del buen Chucho. Saludos, Chucho, saludos, Dayana, saludos al buen Maxi. Y para que no, para no fallar a la tradición. ¡Sas! Y seguramente ese ruido se está repitiendo en algún lugar del semidesierto queretano mientras ustedes escuchan esto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de arte. Bueno, voy a insistir mucho en el tema de la sección, porque pues es nueva y pues para que vaya quedando como claro de qué va a tratar. Esta sección, como lo acabo de mencionar, se llama, esta sección en el programa de La Lengua de Orfeo, en el podcast, se llama Malditos Morbosos. Malditos morbosos, viejos cochinos. Viejos cochinos. Es una sección que vamos a dedicar a hablar de temas random. Todo lo que está fuera de monstruitos y alimañas, de encuentros cercanos con un tercer tipo, lo vamos a meter en esta cajita. Ya tuvimos un episodio de cine maldito, uno de libros malditos, literatura maldita. Vamos a hablar el día de hoy de arte maldito. Después vamos a hablar de música maldita. Pero no solamente eso, vamos a hablar también de crímenes, de asesinos seriales, de sectas, de fenómenos, de todas esas cosas que les gustan. De cosas que ven en la televisión, de los chismes de la televisión, de las leyendas urbanas, de creepypastas, de todo aquello que les cause morbo, porque ustedes, al igual que nosotros, son unos malditos morbosos y lo sabemos, y lo mejor es que ustedes lo saben. Es de lo que va a tratar esta sección. Naturalmente no es una sección continua, vamos a estar mezclando, intercalando entre encuentros cercanos con un tercer tipo. Va a regresar Kenny con sus monstruitos ahí en su morral. Pero bueno, ahí lo vamos a ir campechaneando, y obviamente pues también va a haber las lecturas de cada semana, lecturas de relatos. Y el día de hoy toca hablar de algo que en específico puedo decir que el Kenny es el experto, porque además, como lo escucharon, pues es un especialista, es un profesional universitario graduado del tema del arte, el arte plástico, del arte en general, con una especialidad en arte plástico. ¿Es correcto? Entonces, ¿qué nos vas a contar, Kenny, para este episodio?
Bueno, pues les traigo una serie de obras que se consideran malditas, pero también un poquito que devela la realidad detrás de la maldición. Bien. Un poquito sí para derrumbar un poquito ese mito, que sí hay cosas que sí son muy, pues es simple lógica. Sin embargo, hay otros casos que pues a la fecha siguen generando incomodidad entre las personas que están alrededor de las obras. Ya hablaremos con ellas en unos minutitos más adelante. Y básicamente vamos a hablar de cuadros, ¿de acuerdo? Cuadros. Sí, porque hay objetos malditos que también están... Estos cuadros se consideran también objetos malditos, pero muy particularmente vamos a hablar del arte plástico, que es la pintura. A ver, antes de abordar, digo, pues vamos a aprovecharte de una vez, güey. Es el programa que vamos a hablar de algo en lo que tú sí le sabes y le sabes bien. No sabrá multiplicar, no sabrá dividir con puntos decimales, pero de arte sí sabe el señor Kenny Red Zombie. ¿Qué es el arte plástico? El arte plástico es el que utiliza la plástica, la plasticidad, el poder plasmar, el poder dominar, modificar ¿El material? el material para generar algo. Pintura, pintura al óleo, pintura a la encáustica, pintura a la acrílica, a la témpera, dibujo al pastel, dibujo al grafito. Todas estas herramientas generan pues una plástica, valga la redundancia, para poder generar arte. ¿De acuerdo? Cuando estaba en la universidad justamente nos dijeron, pregúntenle a la gente qué es un artista plástico. Y casi todos se fueron al tema de los artistas, por ejemplo, Bad Bunny. Ah, caray. En su momento era Britney Spears. En este concepto del arte plástico que se vende por volatilidad, por ser arte barato o arte... no arte barato, sino arte producido en masa. Ajá. Producido en masa, más bien. Muy bien. No es que sea barato, más bien es producido en masa. Sí, no, porque a ver, la producción que trae Bad Bunny no es de 2 varos. No, es todo menos barato. Sí, no, o sea, barato no me refiero a lo económico, sino a lo rápido que se puede como generar vender y consumir. Ajá, exactamente. Y ahí nos dimos cuenta que realmente la palabra o el concepto del arte plástico ya no está catalogado como se catalogó hace todavía 100 años. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, un muralista pues es un artista plástico especializado en el mural. Bien. Un escultor que trabaja piedra pues es un labrador especializado, o sea, es un artista plástico, escultor especializado en labrar piedra. Y la escultura también tiene sus variaciones, ¿no? Claro, madera, piedra, y técnicas. Y técnicas completamente diferentes. Ahí chequen por favor a Javier Marín, gran escultor. Yo creo que para mi gusto es el mejor escultor de México. Así para mi gusto. Ajá. Habrá quienes digan que no, pero si el señor se la saca, yo con mucho gusto la saludo. La saludo de beso. Como se pueden dar cuenta, la educación no va de la mano con la clase, con la finura. Pero bueno, tampoco este es un programa dedicado a los buenos modales. Y a seguir el manual de Carreño. Entonces, es correcto. Ustedes ya saben a lo que vinieron. Además, esta es la sección de malditos morbosos. Y aquí sí nos vamos a dar chance de hablar pendejadas. Sí, cochinadas. Entonces, vaya, podría hacerte preguntas para muchas más preguntas en términos de arte. Y quizá lo vamos a hacer después de modo de entrevista, pero esta no es una entrevista. Tú vienes aquí a contarnos cosas de arte maldito. Es correcto. Ahí vamos a subir unas imágenes que están, hay dos que en específico sí cuestan trabajo ver. ¿Ah, sí? Sí son, vamos a llegar más allá adelante, pero son imágenes sí trabajadas de una forma muy específica en la cual hace que el espectador se sienta incómodo. Bien, no sé si eso lo traigas, pero seguramente me lo podrás contestar. Y creo que es la pregunta con la que podemos empezar este programa. ¿Qué es el arte? El arte, bueno. El arte es la manera en la que tú disciplinadamente haces algo.
Y Bien. algo que se va, puede ser, por ejemplo, escritura. Un escritor genera un libro y la literatura puede ser arte. Un pintor puede ser artista. Incluso, por ejemplo, se consideraba que la ropa, por ejemplo, la prenda de luces de los toreros eran una pieza de arte. La ropa como tal lo es porque pues tiene una técnica completamente depurada y eso básicamente es la práctica. Bien. Ahora bien, hay una ligera, hay un discernimiento en el cual dice que el arte es arte porque no busca venderse, simplemente existe y ya. Listo, o sea, tú haces una imagen y si alguien te dice, oye, ¿la vendes? Es no, ¿por qué? Pues porque es mía. Luego esa persona se muere y ya luego la venden y se convierte en una pieza de arte. Y la contraparte es que cuando se supone tú como artista haces un cuadro para venderlo, en ese momento se convierte como en una especie de artesanía. Ok. ¿No? Que no es que la artesanía esté mal, o sea, demeritada. O esté por debajo, ¿no? Ajá, que o sea, no es algo que esté demeritado. Porque un artesano, pues justamente es eso, es una persona que tiene una constancia y una habilidad para poder generar algo que te puede o no gustar. Pero se supone que el arte es más a un contexto subjetivo. O sea, Bien. tú puedes ver un cuadro pintado de rojo y para ti es la cosa más hermosa del mundo y habrá quien diga, pues, no mames, no, o sea... No, o sea, habrá quien le dé una connotación violenta por el color. sí, o habrá quien de plano diga así como de, ponlo allá en la basura, ¿no? O sea, Sí. ahí va el tema del arte, justamente lo subjetivo. Bien. ¿Qué es lo que te gusta o no te gusta? Esta plática la hemos tenido en muchísimas ocasiones al calor de vinos, de cervezas, ya estando en estados bastante inconvenientes. Pero sí era importante saber, empezar desde una definición sencilla Sí. de lo que es el arte, porque de lo que nos vas a platicar el día de hoy es propiamente de productos artísticos y de artistas. Es correcto. Pero con el plus o con la característica de que estos artistas o estos productos o estas obras de arte, es la palabra correcta, más que productos artísticos, estas obras de arte se vinculan a cosas turbias. Es correcto. ¿Cómo vamos a empezar esto? Pues bueno, vamos a ver. Dice, el estudio de los objetos estéticos que han trascendido su función decorativa o comunicativa para convertirse en focos de fenómenos inexplicables requiere una aproximación que combine la historia del arte, la psicología cognitiva, el análisis de materiales y la sociología de la comunicación. Tiene que cumplir esos 4 elementos para poder ser considerado. ¿Vale? Ha habido varios, vamos a comenzar con uno que es creo que ya es el más famoso, que es el fenómeno de los niños llorones. Los niños llorones. Ajá. Una de las leyendas urbanas más persistentes y documentadas del siglo XX, por eso es que es tan importante, porque es nueva, se centra en la serie de retratos conocidos colectivamente como El Niño Llorón o The Crying Baby Boy. Estas obras, producidas masivamente como grabados y láminas a partir de la década de los 50, se convirtieron en un elemento decorativo común en hogares de la clase trabajadora en Europa y América. Sin embargo, su estatus cambió de objeto kitsch, que kitsch significa algo de mal gusto. Ajá. Pero que entra dentro del gusto, vamos a llamarle como arte corriente, arte chafa, arte vulgar, arte... Sí, de mal gusto. Ajá, pero que al mismo tiempo tiene su propia estética. Por ejemplo, más de uno de ustedes tendrá o habrá visto estas flores que están encapsuladas como en unas cosas, en unos cristales, ¿no? Ajá. Y que son flores colores fosforescentes y así. Ajá. Que propiamente es arte kitsch, o sea, es arte como naco, decirlo de alguna manera. Ajá. ¿No? Estos niños estaban encasillados en ese arte, no porque el arte fuera así, sino por lo fácil que era venderlo y porque estaba en todos lados. Es como la pintura, ay, nada más de pensarlo me da risa. La pintura del el pinche payasito triste. Ah, exactamente. No, yo quiero ese cuadro, güey. Y lo quiero tener ahí en el estudio, en el cuarto de juegos.
Justamente a eso me refiero con el arte kitsch. En más de alguna ocasión podrán ver ustedes obras de arte que tú las ves y dices, güey, esto yo jamás lo tendría en mi casa. Pero hay gente que sí lo tiene y no por eso significa que tengan más mal gusto. Simplemente es la estética que ellos conocen como algo chido, ¿no? Como en los 90s, 80s, los cuadros con carros de lujo o que eran así como trailers con relojes y se consideran como piezas de arte. Es como, bueno, pues ok. El cuadro de los perros jugando póker. Justamente ese es uno de esos. Pero bueno, las pinturas originales fueron una obra de un artista italiano que se llamó Bruno Amadio, quien utilizó diversos seudónimos, siendo el más reconocido Giovanni Bragolin. Él fue formado académicamente en Venecia tras la Segunda Guerra Mundial. Se especializó en retratar a niños huérfanos con expresiones de profunda tristeza. Chale, ese güey. Y lágrimas rodando por sus mejillas. Se estima que produjo entre 27 y 65 variaciones de estos niños llorones, que es una aproximación bastante absurda. 27 a 65 es como de, güey, ¿qué pedo con tus parámetros? o sea, pero bueno. Hizo de 2 a 100. De 2 es como, no mames. Pero bueno, la es un parámetro bien estúpido, pero así está, no, vaya. Man. La popularidad de estas imágenes fue tal que solo en el Reino Unido se vendieron aproximadamente 50,000 copias, güey. Todo el mundo quería los pinches niños Todo llorones. el mundo los tenía. En este caso no eran cuadros, sino reproducciones laminadas, eran pues sí, reproducciones laminadas, pósters. Qué cosa tan turbia, güey. ¿Por qué querrías el cuadro de un niño huérfano llorando? No sé, güey, pues la gente es bien extraña, o sea. No mames. ¿Por qué quieres tener una cobija con Carelli Ruiz, güey? Yo conozco a gente que sí sé para qué la quiere. Pero bueno, a eso vamos. ¿Para qué quieres eso? Pues no sé, pues así es. Y bueno, ya deberían lavar esas cobijas. Yo me quedo con el cuadro de los perros jugando póker. Entonces hay una... bien, la connotación de objeto maldito surge a partir de incendios. Bueno, de un incendio de 1985. Que sucedió el 4 de septiembre de 1985. El diario británico The Sun, o El Sol, publicó un artículo que alteraría permanentemente la percepción pública de estas obras. El reportaje detallaba el incendio de la casa de la familia Hall en Rotherham. Según el relato, el fuego, que comenzó accidentalmente en la cocina debido a una sartén con aceite, consumió casi la totalidad de la vivienda y sus pertenencias. Lo extraordinario del suceso fue el hallazgo, entre los restos carbonizados, de una lámina de uno de los niños llorones, que permanecía intacta. No manches. Sin rastro de humo ni quemaduras. Como si no hubiera estado en el lugar. O sea, a lo mejor las lágrimas apagaron el fuego, güey. El impacto de la noticia se multiplicó cuando Peter Hall, el bombero de la localidad, afirmó haber presenciado numerosos incendios, los que el único objeto sobreviviente eran precisamente un cuadro de esta serie, o sea, cualquiera de los niños llorones. La respuesta de los lectores obviamente pues fue inmediata, ¿no? Cientos de personas contactaron al periódico para decir que efectivamente habían perdido sus casas y los cuadros estaban como si nada. Se hace una investigación científica posterior en la cual dicen, bueno, o sea, si estas madres son mágicas o por qué no se queman, ¿no? Ajá. Y bueno, la primera era una composición, era la composición química del barniz con el cual hacían las litografías. Habían sido tratadas con un barniz que contenía retardantes de fuego, güey. O sea, el barniz era un retardante natural. Entonces, cuando comenzaba el fuego,
este barniz que era retardante natural hacía que no se consumieran. Y los cuadros estaban agarrados con cadenitas o con cordeles a la pared que se quemaban. Los cuadros caían en el piso boca abajo. Ajá. Entonces se quemaba todo menos el piso, haciendo que no se consumieran los cuadros como tal. Entonces esa es una de las formas en las que estos cuadros durante años fueron retratados como un objeto maldito. Y la contraparte era, ¿por qué es que en las casas siempre hay este cuadro? Y es como, pues es que se hicieron 50,000 copias, güey. Sí. O sea, por mera estadística, de 100 incendios, pues iba a haber 1 o 2 con ese cuadro. O sea, era algo por mera estadística, no era otra cosa. Entonces, eso es lo que explica el efecto sobrenatural del por qué no se consumían los cuadros. No que estuvieran malditos, sino más bien pues tenían un chingado barniz que hacían que no se... Sí. que no se consumieran. Pues sí, probablemente que no se prendieran. Ajá. Y bueno, el siguiente es la maldición de la era digital. Que bueno, mientras la leyenda de los niños llorones se fragó en la prensa escrita, la historia de es The Hands Resist Him, como las manos lo resisten, algo así. Ajá. Representa la primera gran maldición nacida y viralizada a través del internet. Pintada en 1972 por Bill Stoneham, esta obra hizo mundialmente famosa como el cuadro embrujado de eBay. Un cuadro embrujado vendido Sí. por eBay. La pintura muestra a un niño pequeño y a una muñeca de tamaño natural parados frente a una puerta de cristal. Ah, ya sé cuál es. ¿Ya sabes cuál es? Sí. Detrás del cristal numerosas manos infantiles se presionan contra la superficie, y Stoneham basó la figura del niño en una fotografía propia de él cuando tenía 5 años. El autor ha proporcionado una interpretación simbólica detallada. Dice, la puerta representa el umbral entre el mundo que la vigila y el reino de las fantasías y las posibilidades. La muñeca funciona como una guía o acompañante que debe escoltar al niño a través de ese umbral. O sea, para que el niño no vaya... Es como, pues, como la muñeca es algo mágico también, pues es la que lo acompaña, ¿no? Y las manos simbolizan vidas alternativas, destinos no tomados o las presiones de la realidad sobre el individuo. Eso fue lo que el artista pintó, y eso era lo que él quería que la gente viera. En febrero del 2000, una pareja de California puso el cuadro a la venta en eBay. El anuncio incluía una advertencia sobre supuestos poderes sobrenaturales que habían afectado sus vidas desde que encontraron la obra en una vieja cervecería tras la muerte del actor John Marley, conocido, sale en El Padrino, quien fue el primer comprador. Los vendedores afirmaban que los personajes del cuadro se movían durante la noche y que en ocasiones salían del lienzo para entrar en la habitación. Se incluyeron fotografías tomadas con una cámara sensible al movimiento que pretendían mostrar a la muñeca, amenazando al niño con un arma de fuego, lo que obligaba a este niño a huir del cuadro. Y la verdad es que no, o sea, simplemente es un juego de luces donde la niña tiene una batería en la mano. Ajá. Y como la puerta tiene una cuadrícula, la pila coincide con una de las cuadrículas y parece que tiene un arma, pero no la tiene. El impacto psicológico en los internautas fue notable. Muchos afirmaron sufrir náuseas, desmayos o crisis de ansiedad al visualizar las imágenes o sea, ver la imagen y se sentían mal. Obvio nos la vas a subir, ¿verdad? A ver obviamente sí. qué efecto provoca en los escuchas. Obviamente sí, ojalá que se vomiten cuando la vean. Así que cuando la vean, jalen un botecito o algo, una bolsita cuando menos.
Ahora bien, la subasta comenzó en $199. Finalizó en $1,025 tras 30 pujas. Ajá. El comprador fue una galería que se llama Perception en Michigan. Un aspecto que ha alimentado la leyenda es la muerte prematura de las personas asociadas con la primera exposición de la obra en una galería que se llamaba, bueno, de un señor que se llama Charles Feingarten en el 74. Tanto él como el crítico de arte de Los Angeles Times, Henry Seldis, fallecieron en un plazo menor de un año tras entrar en contacto con la pintura. El actor John Marley también murió poco después de vender el cuadro. Es como si al estar en contacto directo con ella te pasara alguna cosa ahí negativa. Ajá. Que bien puede ser coincidencia. O sea, literal es mera coincidencia, pero de qué pasa, ¿no? Está el caso de El hombre angustiado. También una imagen muy famosa, ¿no? De una cara roja en un fondo azul, que es considerada por muchos entusiastas de lo paranormal como la pintura más embrujada del mundo. Presenta una narrativa que combina la tragedia creativa con el uso de materiales biológicos. La obra es un óleo es un óleo de un artista desconocido. Sean Robinson, su actual propietario en Cumbria, Inglaterra, sostiene que heredó la pieza de su abuela. Según el relato familiar, el artista creó una pintura durante un periodo intenso de un colapso mental, mezclando su propia sangre con los pigmentos antes de quitarse la vida tras completar la obra. Y sí, visualmente es una obra que representa a una persona sufriendo, que básicamente es una persona calva, en color rojo, con la boca abierta y con los ojos en blanco, sobre un fondo como azul cielo. Muy bien. Aquí lo que genera es que sí es una imagen incómoda de ver porque es fea. O sea, es algo que entra literalmente dentro de la estética de lo grotesco. Es una imagen grotesca. Robinson comenzó a documentar fenómenos extraños en el 2010 a través de su canal de YouTube tras decidir colgar el cuadro en su dormitorio. Entre los eventos reportados influyen fenómenos acústicos, o sea, sonidos de llanto y gemidos provenientes de la habitación donde se encontraba el cuadro. Apariciones visuales, la visión de una figura masculina sombría acechando en las cercanías del objeto. Eventos físicos, puertas que se cierran solas, el cuadro cayendo de la pared sin causa aparente y miembros de la familia que afirmaron haber sido empujados por una fuerza invisible. Esto no hay manera de comprobarlo. Bueno, se supone que en videos, pero pues pueden estar truqueados. Y a pesar de la popularidad del caso y de que se vendieron los derechos para una película titulada Angustiado en el 2016, Ajá. los escépticos sugieren que se trata de un engaño bien orquestado por una campaña de marketing viral. Se supone que fue algo así como el proyecto de la bruja de Blair, ¿se cuenta? ¿No? Bien. Que fue alguien que hizo un cuadro a propósito y le inventaron una historia para que fuera... Sí, para que la película tuviese impacto. Más... Ajá, exacto. Que se me hace... O sea, si fue así, pues... Qué gran campaña, porque se tardaron 16 años, o sea... Ahí disculpen. Eso es todo. Ay, yo le estaba dando un tragote a la mía. De aquí nos vamos a a México. Tenemos casos de esta naturaleza. Pues más o menos, o sea, sí, pero no tanto. A ver. Todo el mundo conoce a la Pascualita. La Pascualita, el maniquí de Chihuahua. El maniquí, uh-huh. Ah, de hecho sí, hicimos una Chihuahua justamente. En el capítulo de Leyendas de Chihuahua. Ahí sale.
Que bien en el folclore mexicano la obra de la Pascualita representa una intersección única entre el arte comercial del maniquí y la creencia de la preservación del cuerpo humano. El 25 de marzo de 1930, un maniquí de extraordinaria manufactura apareció en el escaparate de la tienda de novias La Popular en Chihuahua. La dueña, Pascuala Esparza, la apodó inicialmente Chonita, pero el público pronto comenzó a llamarla la Pascualita, porque se supone se parecía mucho a la dueña. Ajá. El maniquí presentaba huellas digitales, cutículas en las uñas, poros en la piel y ojos de cristal con un brillo que parecen seguir a los transeúntes. Se dice que el maniquí es en realidad el cuerpo preservado de la hija de Pascual Esparza, quien murió el día de su boda tras ser picada por un alacrán escondido en su corona. Testigos locales aseguran que el cabello y las uñas de la figura crecen con el tiempo y deben ser recordados periódicamente por empleados de la tienda. Ahora bien, por lo que yo entiendo es que ese maniquí es francés y se tuvo más bien a un gran artista modelador que hizo un maniquí pues, casi hiperrealista para la época. Ajá. No, más allá de hacerlo de la forma más rápida, industrializada. Sí, le metió al detalle. Le metió el detalle y seguramente no eran industrializados como hoy día. Por eso es que el maniquí tiene este efecto tan realista y por eso es que la gente se incomoda cuando lo ve. Entonces, lejos de ser vista como un objeto de terror, solo como un objeto de terror, la Pascualita ha adquirido un estatus incluso hasta de protectora de las uniones matrimoniales. Existe la creencia de que si una futura esposa compra el vestido que el maniquí lleva puesto en el momento, su matrimonio será duradero y próspero. Que pues obviamente ya es el folclore. Esto es un pedo ahí de mercadotecnia. Sí, claro, completamente. Investigaciones históricas sugieren que la figura fue fabricada en cera en Francia, utilizando técnicas avanzadas en el taller de Bodar parisino, lo que explicaría el realismo sin necesidad de recurrir a la taxidermia humana, que propiamente no podría ser pues así, o sea, sí. Lo más seguro es que la persona comenzaría es más, ahorita hay unas obras de arte, probablemente podría llamarse así, de un cuate que es taxidermista que diseca personas. Ajá, sí. Y no se ven como la Pascualita. Y estamos hablando de que a la persona le quita, digamos, al quitarle toda la sangre es quitarle todo el agua y luego los hidrata con siliconas. Ok. Y con acrílicos. Y vuelve a hidratar, entrecomillado, el músculo y por eso se conserva y se deja de podrir o de echar a perder. Entonces, incluso por ahí salió ya un tema de que una persona fue a ver una exposición y resultó ser que vio a su hijo ahí muerto, güey. No mames. Se supone. Entonces ahorita ese cuate tiene pues ahí más o menos un problema legal con por pasado de corneta. Sí, güey, que según esto no puede ser porque le donan los cadáveres, etcétera. Pero la señora dice que nariz de gato gris. Así que ese era su chavo. Dirían los señores, ve tú a saber. Sí, güey. Y sí que pasó de corneta. Sí que pasó de corneta, güey. Incluso las obras que residen en colecciones institucionales prestigiosas no están exentas de reputaciones oscuras, a menudo vinculadas a la carga emocional de su contenido o a eventos trágicos reales. Hay una obra de Edwin Landser que se llama El hombre propone y Dios dispone. Esta obra de 1864, conservada en Royal Holloway, en la Universidad de Londres, retrata de manera cruda el destino de la expedición Franklin al Ártico, mostrando a dos osos polares despedazando los restos de la tripulación y el barco. Ahí les voy a ir subiendo las imágenes. Las imágenes, amigos, para que no se desesperen.
Es una imagen bastante grande. Y sí está un poquito ahí, rodona de ver, pero tampoco es algo tan horrible. Se cuenta que un estudiante, perturbado por la mirada de los osos polares, decidió quitarse la vida durante un examen frente al cuadro, escribiendo en su papel: los osos polares me obligaron. No existen registros universitarios que confirmen este evento, pero pues los alumnos dicen que eso fue lo que pasó. Desde la década de los 60 persiste la creencia de que cualquier estudiante que realice un examen frente a esta pintura lo reprobará inevitablemente, güey. O sea, no hay manera. Esto llevado a la tradición institucional de cubrir el lienzo con una bandera británica, güey, durante los periodos de evaluación. ¿En serio? Entonces aquí ya estamos hablando de que por si sí o por si no ya lo hacen, güey. No, o sea, pudiera llegar el decano y decir: no digan mamadas, pónganse a estudiar y hagan las que huevones. Ajá, güey. Pero es buscar el no, porque qué tal que sí. No, y además forma parte de esta mística que se genera también en las escuelas, ¿no? En las universidades, y esta parte de identidad que genera el pertenecer a una institución y adoptar también estos mitos, adoptar estas leyendas que forman parte del día a día y forman parte del, pues así que como lo acabo de decir, de este constructo de identidad. Pues incluso dicen, ¿no?, que en el aula forense de la Facultad de Derecho espantan. Fíjate, eso no lo había escuchado. Yo lo había escuchado de muchos estudiantes de Derecho que dicen: no, es que ahí en la noche espantan y no sé qué. Es como no entiendo por qué, pero yo jamás lo había escuchado y es mi alma mater. Y es tu alma mater. Y no había escuchado eso de que espantan. Digo, seguramente sí hay gente que lo dice, como hay gente que dice que espantan en el baño de un McDonald's. De todas las escuelas. Sí, o sea, sí, seguramente, pero no, fíjate, no lo había escuchado. ¿Todavía no habías escuchado eso? No, para nada. Yo lo había escuchado. Lo he escuchado de un par de personas decir que han estado que se escuchan voces, ¿no? Pero también dices, güey, pues es un auditorio. Sí. La gente que está afuera puede estar hablando y rebota el sonido por dentro y pues ya. No, y además entiendo que lo hayas escuchado porque además nuestras facultades quedaban bien cerca. Sí, para quien no conozca, aquí la Universidad Autónoma de Querétaro, la Facultad de Derecho, que es donde un servidor estudió, queda a pasos de la Facultad de Bellas Artes donde estudió Kenny. Nos divide la Facultad de Enfermería. Ajá. Nada más. Sí. Ahora bien, continuamos con otro artista que se llama Edward Munch, o Monk, que su vida estuvo marcada por la pérdida temprana de su madre y su hermana a causa de la tuberculosis. Entonces él hizo una obra de arte que se llama La Madre Muerta. Okay. Es una obra pues también bastante bastante cruda, muy a su estilo. Munch hizo un cuadro que es mundialmente conocido como El Grito. Incluso de ahí se inspiraron para hacer la máscara del Ghostface de Scream. Hablando de Ghostface, ¿ya viste la película, la última? ¿Qué te pareció? No me gustó el final, pero todo lo demás me gustó. Está buena. Me gustó todo menos el final. Sí, porque hubo gente que dijo de principio a fin mala. No, es esto que esperabas de una película de Scream y el final. Que es gente que seguramente no ha visto ninguna de las anteriores. O sea, yo creo que haciendo este paréntesis, me parece malo el final por las motivaciones de los loquitos. Ajá. Son motivaciones bien estúpidas, la verdad. Pero siempre han sido bien estúpidas, ¿no? Siempre han sido bien estúpidas, pero esta creo que es la que más. O sea, es la más estúpida de todas. A mí me gustó mucho las escenas de asesinatos están muy bien hechas. Sí. La de la chopera está bien buena. Sí, pero bueno, vamos a seguirle. Pero bueno, los propietarios y visitantes han reportado que los ojos de la niña que aparece en primer plano, dándole la espalda al cuerpo de la madre, parecen seguir a los espectadores por toda la habitación. Que básicamente es pues la mirada fija, ¿no? Sí. Desde el punto que la ves, pues parece que te está viendo. Sin embargo, han reportado
ruidos similares al movimiento de sábanas o susurros que emanan de la superficie del lienzo, como si el cuadro emitiera sonido. Y algunos antiguos dueños afirmaron que la niña desaparecía ocasionalmente del cuadro, dejando solo el lecho del el vientre, digamos, de la madre vacío. Sí. No hay manera de comprobarlo. Simplemente es la narrativa de las personas. Aquí, por ejemplo, que es de lo que muchas de estas cosas padecen, ¿no? O sea, puede ser que sí sea cierto, pero si nada más alguien dice que pasó, pues ahí es donde puedes poner en tenebra la anécdota, ¿no? De la persona. Y ahora venimos a una serie de objetos que tienen los Warren, que se supone están cargados de alguna cosa. Que yo tengo siempre mis reservas con esos güeyes, pero se les voy a decir igual. Yo las tengo completamente con esos güeyes. O sea, las historias que sacaron de las historias que se hicieron o las historias que se cuentan y con las cuales se construyeron las películas, nos han dado muy buenas películas de terror al estilo más clásico, muy bien elaboradas, con una producción perroncísima, chingona, la verdad. Pero los Warren, no, man, no. Sí, pues tienen, lo que sí es que sí tienen colecciones de cosas, güey, o sea, sí son coleccionistas los vatos, ¿no? O fueron coleccionistas, ahorita sus hijos, o no sé si sus hijos sigan, pero bueno. Tienen una estatuilla de piedra caliza que data de aproximadamente 5500 años, que se llama la Mujer de Lemp y es la diosa de la muerte. Sí. Fue descubierta en Chipre en 1878. Su fama como diosa de la muerte proviene de la cadena de tragedias que afectó a sus propietarios. Lord Elfond, tras adquirirla, él y 7 miembros de su familia murieron en un plazo de 7 años. Eso es lo que dice. Ivor Menucci falleció junto con su familia en los 4 años siguientes de la compra, y Lord Thomson Noel sufrió el mismo destino que los anteriores poseedores. Finalmente, tras la muerte de Sir Alan Beaverbrook y 2 de sus hijos, los supervivientes donaron la pieza al Royal Scottish Museum, donde el curador encargado de la sección también falleció poco tiempo después. Entonces, aquí hay muertes que por lo menos sí son, pudieran ser meras coincidencias. Pudiera ser que no, porque es una pieza así muy antigua, que sí pudo haber estado hecha para alguna finalidad y puede estar cargada de... Al final del día hay tú sabes que... que hay objetos que sí se cargan de ¿cómo llamarlo? Pues lo que dicen habitualmente de energías, ¿no? Que digo, ya cuando les preguntas, ¿qué clase de energía? Eólica, eléctrica, térmica. No, se cargan de alguna cosa, alguna vibra. Es que también está mal dicho, de algo. Sí. O sea, bueno, eso es lo que se supone. Está conocidísima la historia de Annabelle. Sí, por supuesto. ¿No? La muñeca. La Raggedy Ann, que se supone pues ahí estuvo causando desmadres. Todo el mundo conoce la historia, me la voy a brincar porque además me parece simplemente absurdo que un mono de trapo, güey. Sí. De hecho, no sé si has visto un cortometraje de un títere que trata de matar a sus dueños y los dueños simplemente lo patean. O sea, es un títere de estos de... Sí. ¿Cómo se llaman esos títeres? Pues sí, los que mueven la boca, que son de madera, que abren la boca vertical. Y sí. Como el de Escalofríos. Sí. Y es un cortito, porque está así una mujer bañándose, llega y güey, avienta quiere aventar algo para electrocutarla, pero no está conectado a la luz, que simplemente se lo avienta y se le queda como de güey, ¿cuál es tu tema? Imbécil. Pero luego el monito así, está la otra cocinando y le avienta así polvo de rata, pero la mujer se le cae viendo como de güey, quítate de aquí.
Que justamente es una parodia, ¿no? Es como Ujú. de, güey, ¿cómo es posible que le tengas miedo a un muñeco de trapo? Bien, puedes darle una patada y ya. O quemarlo a la chingada. Sí, porque no estamos hablando propiamente de la maldición que está alrededor de la muñeca, sino del muñeco, de la muñeca, de la figura actuando para poder lastimar al... Exacto, ¿qué dices, güey? Pues es estúpido, o sea. Si ahorita un muñeco, un juguete de los que tengo se levanta, güey, más allá de tenerme diría como de, a ver, ¿por qué te estás moviendo en primer lugar, güey? Sí, para quien no lo sepa, y de hecho tenemos a subir una fotito aquí de los muñecos. Kenny tiene aquí en el estudio de Orpheus Production, Estudio. Orpheus Studio, una serie, no una serie, tiene bastante parafernalia de horror, de terror, de diferentes cuestiones ahí de miedo. Y pues sí, o sea, pensar en que alguno de estos güeyes se moviera para causarle un daño, pues no me imagino qué daños podrían causarle más que enterrarle una uña. El aliencito, ¿no? Que está allá, que es de trapo, que tiene sus manitas cortitas y 3 deditos. Así de, güey, O sea, pero bueno, ya, esa es una de las cosas por las cuales. eh, pues no sé si decirle les tengo tirria, pero creo que sí les tengo tirria. Está el caso de. Se llama Juan Luna y la tragedia de mi novia. Esta yo no la conocía, se las Ajá. platico. Dice: el arte filipino e hispano también posee sus propias leyendas oscuras. Juan Luna, uno de los artistas más importantes de Filipinas, durante el periodo colonial español protagonizó un evento sangriento que quedó vinculado a su obra Mi novia, o Retrato de una dama. En 1892 en París, Luna asesinó a su esposa, Paz Pardo, y a su suegra en un ataque de celos. La leyenda afirma que el cuadro está poseído por el espíritu de Paz. Los dueños posteriores han sufrido desgracias que incluyen bancarrotas, abortos espontáneos y muertes en accidentes automovilísticos. Durante una exposición en Manila en 1987, la luz cenital, que es la que viene de arriba, ujú, cuando es, por ejemplo, cuando son mediodía, sí, el sol está arriba de nosotros, esa es la luz cenital. Sobre el cuadro, la luz cenital sobre el cuadro explotó. Un evento que muchos interpretaron como una señal de la presencia de Paz. Entonces, eso es algo que no una variación de voltaje, no fue porque Paz porque regresó, Paz regresó y dijo, dijo: voy a romperle su madre a esta obra. Voy aquí a reventar esta bombilla de luz porque la neta no me fui chido. hay otra, hay una fotografía y evidencia visual de una obra que se llama Hombre sin cabeza. La fotografía, por su supuesta capacidad de capturar la realidad objetiva, ha sido un medio fértil para la aparición de imágenes malditas. En 1994, ¡ay! Fue Paz. James Kidd capturó una imagen de una carreta en una granja de Arizona donde tras el revelado apareció la figura de un hombre sin cabeza. La artista se llama Laura P, así con P nada más. Puede ser Laura Pérez, pero Laura P. Pintó una reproducción de esta fotografía. Desde entonces se reporta una serie de infortunios. Pues es que así está. ¿Cómo le hacen a la musculosa? O sea, pues así está, güey. ¿Qué quieres que te diga? Se supone que el cuadro se mueve Ajá. sin que nadie lo toque. Trabajadores de la oficina donde se colgó la obra informaron que sus pertenencias desaparecían y reaparecían en lugares extraños. Y una sensación constante de que pues alguien estaba ahí presente, ¿no? Que aquí, por ejemplo, pues tengo la imagen del cuadro y pues simplemente puede ser literal un cuadro de alguien que pintó una persona sin cabeza. Ajá.
Porque no es que esté muerto ni nada, simplemente es una persona y le falta la parte de la cabeza. Ok. Y ya, pero mucho de eso también tiene que ver con que hay gente, y conozco mucha gente que, por ejemplo, nunca ve nada de terror, güey. Ajá. O sea, le tienen tanto miedo a tener miedo. No, y una imagen sencilla se vuelve Ajá. devastadora, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es algo que a mí me llama la atención. Me da tanto miedo tener miedo. Ay, me da miedo que sigas abriendo cervezas. Que hacen que cosas que propiamente no son de miedo ahora Sí, pertenezcan, ¿no? sí, tú que sabes que el artista dijo, la ausencia de la cabeza significa la ausencia del raciocinio. Sí, sí, sí. Y la otra, no, es que no tiene cabeza, es un No mames, decapitado. ya valimos madre. O sea, tú dices, güey, ¿qué te pasa, no? O sea, que aquí viene, por ejemplo, o viene algo que se llama la pareidolia. Pareidolia, ese es un fenómeno bien interesante. Sí. Bien interesante que da la justificación o da la respuesta a muchas cosas. Sí, ¿no? la pareidolia, amigos, para los que no conocen el término, por ejemplo, cuando tú ves una nube y le ves forma de algo, de perrito, de una cara, de lo que sea, Ajá. eso es pareidolia. Es tu cerebro busca formas que le sean familiares para poder asociarlas a algo. Entonces muchas de estas de estos efectos funcionan a manera de pareidolia. Justamente lo que decía mi mamá hace rato, es que siento que hay alguien observándome y es como, y está segura que no es una sombra que se está proyectando de, no sé, de la calle, puede ser hasta que tenga ahí un, no sé, un trapo colgando, que se le olvida que ahí está, y cuando abre los ojos pues parece que es una persona, ¿no? ¿Sabes dónde sucede mucho? Y lo expliqué en el capítulo que hice, en las psicofonías. Sí, justamente. En las psicofonías es un ejemplo perfecto donde cabe el fenómeno de la pareidolia. Entendemos a las psicofonías como esta serie de audios o estos audios que pueden o no tener el registro del enunciamiento o la pronunciación de ciertas palabras, pero aun y cuando no existan, el cerebro humano trata de encontrarles esa conformación, ¿no? Sí. De decir, en este ruido blanco, resulta que por la interferencia de no sé qué cosa, o por los ruidos de fondo, o en esta grabación, en este audio, derivado de que pasó un vehículo y se juntó con el viento y pasó un pájaro y cantó, resulta que una persona pudo encontrar que alguien dijo hola. Sí, exacto. Sí, Cuando lo cierto es que se conjuntaron un chingo de elementos para ni siquiera con la intención de generar algo, pero el cerebro humano en esta interpretación que hace del audio que está escuchando, puede decir que encontró un hola, soy tu abuelo Pepe. Sí. Sí, la pareidolia más común en México, por ejemplo, es el de la Virgen María. Bueno, la Virgen de Guadalupe, más bien. Que la encuentran en tortillas, en manchas, o sea... Exacto. Simplemente son manchas. Lo que pasa es que hay gente que tiene esta devoción tan grande que literalmente ve... ¿Han encontrado a la Virgen de Guadalupe? Dices, en una tortilla. En la pared, o sea... La han encontrado en un hot cake. En árboles, güey, o sea... Que tú dices... Eso es pareidolia, hermano. No es un efecto... No es algo divino, simplemente es algo que parece. Explícame tú, desde tu compa, desde tu noción religiosa, desde tu fe, ¿por qué razón la Virgen de Guadalupe se te aparecería en un cheto, güey? Dime. Sí. Dime qué trataba de mostrarte o darte a entender apareciendo en una bolsa de chetos, güey. Yo, por ejemplo, cuando era adolescente, de 13, 14 años, era, y tú lo sabes, extremadamente fan de Korn, güey, de la banda Korn. Entonces llegó un momento en el que de reojo yo veía la palabra Korn en todos lados, güey. Porque estaba tan obsesionado con esa banda que veía tantas veces la palabra Korn existe. Además tenía mi cuarto forrado de pósters de esos güeyes. Que llegó un momento en el que sí, de reojo veía
la palabra corn en todos lados. Obviamente no estaba, simplemente como, no, era mi cerebro buscando esa imagen porque todo el tiempo se le estaba mostrando. Está otra teoría que se llama la teoría del valle inquietante. Está bien interesante porque justamente muchas obras malditas presentan figuras que son casi humanas, lo que desencadena una respuesta biológica de rechazo. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, a la Pascualita, que es casi humana, Sí, pero te no es genera humana, una incomodidad. te genera incomodidad, ajá. Como las cosas de cera, como los, no sé, las imágenes de aliens O incluso, o de mopeds. no, a ver, hay unas imágenes y son reales de animales, de perros que tienen facciones muy Humanas, similares ajá. a lo humano, Sí. que dices, ay, güey, yo como que no viviría a gusto conviviendo en la Sí. casa con Hay perros que tienen Shih Tzu. como mirada humana, güey, Ujú. que se vuelven incómodas. Todas estas teorías, la pareidolia, la teoría del baño inquietante, etcétera, refuerzan mucho el que los cuadros o que los objetos estén malditos. Sí. Y a veces simplemente hasta por coincidencias. Oye, tenemos aquí en Querétaro, en el templo de Santa Rosa de Viterbo, El cuadro el cuadro de una de la monja. monja. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Es Justamente. Uh-huh. Sí, por ejemplo, en México, en centros como el antiguo colegio de San Ildefonso, cuna pues del muralismo de nuestra época, eh, hay este tipo de efectos donde rozan el volumen, o sea, son cuadros, murales tan bien hechos, con una técnica tan bien hecha, la verdad, que hace que mucha gente se sienta incómodo cuando los ve. Porque además son gigantescos, entonces es abrumador el tamaño del mural, la gente lo ve y muchas veces se sienten incómodos. ¿Qué tiene que ver con lo sobrenatural? Nada, simplemente es que son incómodos por el tamaño. Hay gente que le tiene fobia al monumentalismo, a las cosas grandes. Sí. Les genera fobia ver cosas grandes. Fíjate que volviendo a este tema que te comentaba de aquí de Santa Rosa de Viterbo, y me gusta mucho porque además el templo de Santa Rosa de Viterbo, la estructura, la arquitectónica es muy bonita. Sí. Muy, muy bonita. Sí. Para quienes no son aquí de la ciudad, está ubicada en el corazón del centro histórico. Es un templo, es una iglesia bastante imponente. Sí, muy. Además ahí se casaron mis papás. Y dentro del templo de Santa Rosa de Viterbo hay el cuadro, una pintura de una monja que dicen que se baja. Ajá. Y que además quienes no han presenciado ese acto de que se baje y todo esto, el solo hecho de mirarla ya te causa algún cierto grado de incomodidad, porque además dicen que te sigue a donde te mueves. Sí, tiene la vista fija. Entonces, donde tú estés parado, parece que te está mirando. Es correcto. Y una vez cuando estaba justamente en la universidad, hicimos ese experimento. Justamente de la mirada fija. Y eso, mira, tú párate aquí, tú párate acá y tú párate acá. ¿Te está viendo? Sí. Pues ya, güey. O sea, no puedo mover los ojos a los tres al mismo tiempo. Es el mismo efecto que tiene la Mona Lisa. Ajá, exacto. Simplemente tiene la vista al frente. Y eso hace que donde tú te posiciones, parece que te está viendo todo el tiempo. Es mero dibujo, vaya. O sea, es la composición de la obra. Exacto. Ya el que dicen que se baja del cuadro, pues ahí sí, quién sabe. Si llegase a pasar, la vez que no me gustaría estar presente. Ni madres. O no sé. No, yo creo que no. Yo no. Al children no. Yo no lo sé, tal vez. Sí, por verlo, o sea, por decir, no mames, sí se bajó. Tal vez correría, o tal vez me quedaría pasmado simplemente viendo así como de, órale, sí se bajó y sí viene. Sí, fíjate que una de las tías de mi esposa, saludos Ale, ella dedicó gran parte de su vida profesional al tema museográfico, museístico, no sé cuál sea la palabra, ¿Museografía? Ajá, y justamente... No, museología. Ajá.
terminó sus años profesionales, ahorita ya está jubilada, creo. Pero muchos de los años ya de la parte final de su carrera está trabajando ahí en la Secretaría de Cultura, que está ahí al lado de Santa Rosa de Viterbo. Justamente. Y tiene un montón de historias de este tipo de cuestiones, desde propiamente el cuadro de la monja, hasta ciertos artefactos y ciertas vestimentas, ropa que se expuso y todo eso. Hay muchísima historia, de verdad, hablar de museos y hablar de la historia que engloban estos recintos es riquísimo. Sí, porque además son lugares que tienen 500 años o más, tal vez. Entonces, quién sabe cuánta vibra, cuánta cosa se queda en ese lugar. De menos, cuánta historia hay. Sí. Sí, hay un efecto que vamos a hablarlo después en lugares malditos, donde sobre todo pasa en las escuelas que se construyeron en la época de los 70s. Sí, no escuelas, sino edificios de los 70s, donde la piedra con la que está construida guarda sonido. Entonces, en ciertas condiciones climatológicas, la piedra puede, como la madera, puede expandirse o contraerse y sueltan sonido. Por eso muchas veces, sobre todo en escuelas, hay vigilantes que dicen, no, pues es que luego en la madrugada se escuchan a niños cotorreando en la escuela y pues ya no hay niños. Y lo toman como si fuera algo de brujería o como si estuviera el lugar poseído. Y ya se demostró científicamente que más bien la piedra guarda esta capacidad de guardar sonido, güey, tal cual. Entonces, cuando se llega a mover, pues suelta el sonido y ahí está el desmadre que hace que se te caigan los calzones. Está bien interesante este cotorreo. Sí. Y pues ya, carnal, esa era la de arte. ¿Sabes qué? Yo creo que nos da para un capítulo, una segunda parte de Arte Maldito, porque hay muchísimo, hay muchísimo. Y de hecho, pues una vez nos comprometemos, Arte Maldito 2. A hacer una segunda parte, claro. Porque, a ver, nos queda, fíjate, yo traía por aquí, y digo, ya por el tema del tiempo, ya no nos va a estar alcanzando, pero lo vamos a tratar en otro capítulo, en la segunda parte, y seguramente tú vas a traer más, y seguramente también conoces esto, Goya. Las pinturas de Goya, las pinturas negras de Goya, el Caravaggio. Caravaggio. También todo lo que esconde detrás de. Lo que se esconde detrás de la figura de Caravaggio y de su obra. Sí, ¿no? Según yo es el padre del oscurantismo. Basquiat, ahí hay una. Antes que Rembrandt, incluso, según yo, Caravaggio es antes de Rembrandt. En el teatro, no se diga. Hablar de arte y teatro y cosas macabras. No, bueno, yo que trabajé en un teatro, vaya. Pues, por supuesto que nos va a dar para una segunda parte de Arte Maldito. Yo, por ejemplo, traía aquí a Macbeth, la obra de Macbeth y todas las cosas que han sucedido. Sí, entonces hay bastantes, güey, las figuras religiosas que lloran sangre. Sí, por supuesto. O sea, nos da para un segundo capítulo que de una vez te comprometo a que lo hagamos. Y que podamos pues seguramente hasta una tercera parte nos va a dar si hablamos de arte maldito. Sí, pues que hay muchísimas. Ahorita me enfoqué básicamente en pinturas. La única que fue escultura fue la de la Pascualita, pero estoy seguro que si les escarbamos en México hay muchísimas obras que tienen una connotación muy similar. Justamente. Pues bien, carnal, como cada viernes de podcast, te iba a decir cada viernes de Monstruitos Alimañas, pero no son Monstruitos Alimañas, estamos con Malditos Morbosos. Información bastante buena, y con un enfoque, en un contexto bastante cotorro, pero sin perder la sustancia de lo que nos estás compartiendo. Vamos a seguir con esto, vamos a seguir con esta sección y vamos a darle cuando menos una segunda parte de Arte Maldito, ¿vale? Sí, claro que sí. ¿Algo que anunciar? ¿Algo que...? Pues nada, por el momento vénganse a tatuar. Y compren
Compren obra de arte, amigos. Y si están de vacaciones porque es Semana Santa y pues no todo mundo agarra para reflexionar. Puedo decir que la minoría. Ajá, pues disfruten, aprovechen, escúchenos. Así que disfruten este programa, pásensela súper bien. Compártanlo a quien crean que les puede gustar. Exactamente. Síganos en Spotify, síganos en Instagram, síganos en YouTube, en TikTok. Estamos ahí subiendo varias cosas. Aquí el buen Kenny va a compartir las imágenes de todo lo que se ha hablado. Y pues vaya, así es como llegamos al final de este recorrido. Un recorrido donde el arte dejó de ser belleza para convertirse en algo un poquito más incómodo, ¿no? Porque hoy no hablamos solo de cuadros ni de esculturas, hablamos de algo más profundo. Hablamos de lo que ocurre cuando el arte se contamina de lo humano, ¿no? Uh-huh. Sí. De dolor, de obsesión, de locura, a veces hasta de muerte. Y pues vaya, el arte no solamente refleja la oscuridad, sino que a veces parece conservarla. Cuadros que sobreviven a incendios, nos platicó aquí el buen Kenny. Esculturas que parecen mirarte a donde vas, sentir, o incluso, pues lo vamos a platicar, hasta llorar en algunos casos. Y entonces queda la pregunta, una pregunta que no tiene una respuesta cómoda. ¿El arte es solo un espejo o es un recipiente? Yo creo que son ambas. Ok. ¿Es una forma de expresar lo que llevamos dentro o una forma de dejar algo atrapado? Entonces, hay muchas cosas que pensar aquí. Porque si algo nos queda claro esta noche es que hay obras que no se olvidan, no porque sean hermosas, sino porque se quedan con nosotros. Y quizá ese siempre fue el verdadero poder del arte. No el de ser admirado, sino el de permanecer con nosotros, aunque no queramos, ¿vale? Entonces, creo que ha sido un excelente programa. Yo te agradezco muchísimo, Kenny, por toda la información que nos traes el día de hoy, por este programa, por esta charla. Y pues vaya, de esta manera es como vamos cerrando. Mi nombre es Juan Luis Venegas. Yo soy Kenny Red Zombie. Y este fue un capítulo más de Malditos Morbosos en la lengua de Orfeo. Y recuerden, la próxima vez que estén frente a una obra de arte, mírenla bien, porque tal vez no son los únicos que están observando. Y felices vacaciones. Esto fue La Lengua de Orfeo en un capítulo más de Malditos Morbosos y nos escuchamos hasta la próxima historia. Bye, morbosos. La Lengua de Orfeo.